Estamos ubicados en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Aquí tenemos en este pasaje varias enseñanzas para nuestras vidas y que son muy importantes que hoy la veamos. Primero es el hecho de lo que los amigos del paralítico hicieron. Ellos estaban tan seguros, ellos creían en el poder de Jesucristo y tuvieron la convicción de que si lo colocaban a su amigo, que no podía valerse por sí mismo, delante de Jesús, Jesús le sanaría. Es impresionante lo que ellos hicieron. Ellos no dudaron que Jesús podía traer sanidad a este paralítico. Si era paralítico de nacimiento, no lo sabemos, no lo dice, pero estaba bajo esta condición. Y ellos se suben al techo de la casa donde estaba Jesús. Usted puede imaginarse una persona rompiendo un techo para bajar a alguien. Es algo increíble que ellos hayan hecho ese tipo de cosas. Claro, yo me imagino que en el tiempo de Jesucristo los techos no eran como los techos de nosotros hoy en día, que son de concreto, que tienen elementos muy difíciles de romper fácilmente para poder pasar a alguien. Pero cuando nosotros nos vamos a Lucas, en el 5:19, hablando del mismo caso de este paralítico, dice: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, ellos no encontraban cómo hacer para poner al paralítico allí, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. En este pasaje de Lucas dice que ellos subieron al tejado. Ahora, no sé si era que ellos le llamaban tejado a todo lo que era un techo, o era que aquello tenía tejas. Porque yo sé que antiguamente se utilizaban unas tejas que se colocan solamente sobre las maderas y que las amarran y son tejas que tienen cierta particularidad que usted las puede quitar y las puede volver a poner fácilmente. La idea era que inclinando las tejas el agua pasaba libremente si había lluvia. Y si en ese caso, si había nieve en esa zona, bueno, la nieve corría por esas placas que habían allí. Pero fácilmente podía usted abrir ese techo. Me imagino que a lo mejor era así, no lo describe. Pero podemos ver cuando habla de tejado que sí había un techo que no era construido con heno o paja, porque uno se persona, a lo mejor era hecha de heno o de paja, ella de ese techo, y claro, fácilmente podemos apartar todo aquello y bajar a aquel hombre. Sino que eran quizás tejas que habían allí, pero como les dije antes, unas tejas que a lo mejor eran fácil de remover. Lo que llama la atención, que lo que sucedió ahí fue que lo que vemos allí es la fe de sus amigos, que buscaron la manera de colocarlo lo más cerca de Jesucristo para que lo sanara. Y el Señor, a ver la fe de ellos, no la fe del paralítico, Jesucristo fue la fe de ellos. Y cuando Jesucristo ve esa fe de estos hombres, hizo algo que no había hecho en ningún milagro anterior. Jesucristo no había hecho, lo que hizo aquí no lo había hecho en ningún milagro de los milagros que había hecho anterior a este. Cuando dijo: tus pecados
te son perdonados. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Tus pecados te son perdonados. Sabemos que todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito. Allí en ese momento estaban los religiosos cuando traen al paralítico, según leemos en Lucas 5:7. Dice, si quiere vamos a buscarlo, Lucas 5:7, un poco más adelante de Marcos. Vamos a buscarlo porque es importante ver los detalles que manifiesta la palabra. Lucas capítulo 5, versículo 7. Perdón, 17, 5:17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice, ¿estamos ubicados? Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mire lo interesante de esta situación. O sea que allí estaban los fariseos, los doctores de la ley, estaban allí en ese sitio. O sea, y no eran pocas personas, porque dice que venían de todas las aldeas, de Galilea, de Judea y de Jerusalén. O sea, que la fama de Jesucristo se extendió velozmente, y como aquellos eran los conocedores de la ley y conocían todo lo que la ley decía, lo que hablaba el Antiguo Testamento sobre Jesucristo, sobre la venida del Mesías, ellos vinieron a ver. Y llama la atención que estos doctores de la ley y escribas de todas las religiones de aquella región que estaban ahí para oír los comentarios sobre Jesús, y ellos quisieron verificar si aquello era verdad. Y es interesante cuando nuestro Señor Jesucristo dice en Marcos 2:8, ahí donde estábamos ahorita, Marcos 2:8, cuando Jesucristo le dice que conocía el espíritu que había en ellos. Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué quiere decir la palabra cavilar? Cavilar, vamos a explicarlo de otra manera. Vamos a hablar más claramente sobre eso. ¿Por qué piensas de esa manera? Porque ellos cavilaban en su mente, ellos no eran que lo estaban diciendo. Ellos no estaban diciendo, ¿por qué él hace esto? ¿Por qué él hace aquello? ¿Por qué? No, ellos lo estaban pensando. Entonces, por eso Jesucristo les habla y les dice, ¿por qué piensas de esa manera? ¿O por qué reflexionas así? ¿O por qué te asombras con lo que dije? Son las palabras del Señor. Ahí estaban los fariseos, doctores de la ley y escribas, porque también estaban los escribas. En ese sitio también estaban los escribas. Si lo podemos ver en Marcos 2:6, ahí en Marcos capítulo 2, versículo 6, fíjense lo que dice. Estaban allí sentados algunos de los escribas. O sea que no solamente estaban los fariseos, estaban los doctores de la ley, sino que también estaban los escribas. Ahí estaba vamos a decir, todos los hombres de mayor conocimiento de lo que era la Torá, lo que era el Antiguo Testamento, estaban allí, oyendo para ver lo que Jesucristo iba a hacer. Entonces, es impresionante, es verdaderamente glorioso ver ese momento. Porque ¿qué estaba mostrando Jesucristo? Él estaba mostrando el acercamiento del reino de los cielos. Jesús les pregunta en el versículo 9 de Marcos 2, ¿qué es más fácil? Le pregunta Jesucristo ahí, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús demuestra la autoridad y poder divino que tenía cuando dice al paralítico en Marcos 2:11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sin embargo, ellos no creyeron en Jesús como el Mesías, como ese Mesías prometido. Lo vieron 100% humano. Sí, es verdad lo que los fariseos decían ahí. El único que puede perdonar pecado es Dios. Y así lo dice la palabra. En el Antiguo Testamento lo dice de esa manera.
Como este hombre, que ellos lo veían 100% humano. Ellos no le vieron la divinidad a Jesucristo. No pudieron entender, no pudieron con todo el conocimiento, no pudieron ver la divinidad de Jesús. Ellos continuaron buscando la manera de acusar a Jesús, porque ellos no creían que Él era el Mesías. Así puede pasar también con nosotros. Ponemos en duda si una persona ha sido perdonada, salvada o restaurada por el Señor. Muchas veces perdemos de ver la gracia del Señor sobre las vidas de las personas. Eso puede pasar en nuestras vidas. Podemos muchas veces ver que ni los fariseos, ni los doctores de la ley, ni los escribas pudieron reconocer al Mesías. Ellos no pudieron reconocer al Mesías. Sin embargo, podemos ver en Juan 4:25, vamos a buscar Juan 4:25, un poquito más adelante de Marcos. Juan 4:25. Esta es la historia de la mujer samaritana. Juan 4, capítulo 4, versículo 25. Para relacionar lo que ella pudo ver, que no vieron estos hombres, estos doctores de la ley, estos fariseos, estos escribas no pudieron ver. Mire lo que la mujer samaritana dice. Cuando Jesús pasa por Samaria y se encuentra allí con la mujer samaritana, una mujer pecadora. Mire lo que ella dice en el versículo 25. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué precioso es que esta mujer sabía cómo iba a ser el Mesías. Una mujer que no tenía ningún estudio, ninguna preparación, una mujer para más samaritana, que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Esta mujer sabía que iba a venir un Mesías, que el Mesías se iba a manifestar. Jesús le dice en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Nosotros que estudiamos la palabra de Dios podemos llegar a tener solo conocimiento y no vivir la palabra de Dios. Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muchas veces nos podemos llenar de mucha letra, de mucho conocimiento de la palabra, pero no nos llenamos del amor del Señor, de la compasión del Señor, de la misericordia del Señor. Eso pasa en nuestras vidas. ¿Por qué? Por la forma como evaluamos las vidas de los que siguen al Señor. Porque los vemos alegres, gozosos, con una disposición para servir y caminar con el Señor. Y eso está bien. Pero ¿qué sucede cuando alguien en el camino tropieza y cae? Porque, hermano, no estamos exentos de pecar. Hacemos como hizo Jesús cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, allá en Juan 8, del 1 al 11. Si quiere anotarlo para verlo después. Juan capítulo 8, versículo 11. Trajeron una mujer sorprendida en adulterio, recordándole lo que la ley decía contra una persona sorprendida en adulterio, que tenía que morir apedreada. Así le dijeron a Jesucristo cuando le trajeron a esta mujer. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, comenzó a escribir con su dedo en el suelo. Y como insistían en una respuesta, insistían ahí con Jesucristo una respuesta de lo que estaba sucediendo, Jesús se levanta y le dice, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué pasó allí? Y ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, quedando solo la mujer y Jesús. Y Jesús preguntó a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué mostró Jesús? Mostró su gracia, que no es más que conceder perdón sin que la persona lo merezca. ¿Podemos imaginar cómo estaría esta mujer en ese momento? Cuando ella sabía lo que la ley decía. Lo único que necesitaba era alguien que tuviera misericordia de ella, porque los fariseos, saduceos, doctores de la ley y escribas aplicaban la ley, pero no podían aplicar la gracia. Y Jesús les muestra a ellos algo diferente. Porque el pecado de ella no fue sin querer, porque el adulterio no era sin querer, no tenía perdón, porque la ley de Moisés
Estaba establecido que esta mujer tenía que ser apedreada, y no solamente ella, sino la persona que también estaba con ella. Pero ellos le trajeron solamente a la mujer, no trajeron al otro que estaba implicado en el problema, porque tenían que morir los dos. Pero lo hacían para tentar a Jesús, para desviarle de lo que él estaba mostrando, lo que él estaba enseñando. ¿Y quién estableció esa ley que tenía que morir? La estableció el mismo Dios. Dios, cuando formuló la ley dada por Moisés, Dios fue el que la dio. No fue Moisés, Moisés lo que hizo fue escribirla. Pero el que le dio la orden fue nuestro Padre Celestial, que una persona que caía en esto tenía que morir apedreado. Ustedes pueden imaginarse eso. Pero Jesús, en vez de castigarle, le mostró el amor, mostrando su gracia y su verdad. De todos los que estaban allí condenándole, el único que le vio a sus ojos fue Jesús, porque él estaba inclinado, y cuando se levantó le vio sus ojos y allí mostró misericordia y verdad. Así nos muestra Jesús cómo vivir con gracia y verdad. Así como el paralítico, muchas veces estamos como paralizados espiritualmente. Se nos hace difícil mostrar la gracia del Señor, mostrar el amor, la atención, como dijo Jesús en Juan 15:15. En Juan 15:15 Jesús dice: no llamaré más siervo, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él, en la palabra está todo lo que Dios ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Él nos los dio a conocer también. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, que es la parte difícil de nuestras vidas, que no obedecemos. Nos gusta hacer lo que nos da la gana, lastimosamente. Otro gran ejemplo para ver la gracia del Señor la vemos en un hombre que estuvo con Jesús, que estuvo dispuesto a morir con Él, que vio todos los milagros y prodigios, caminó sobre las aguas, que al mandato de Él sacó innumerables cantidades de peces. Y cuando llegó el momento lo negó 3 veces. Lloró amargamente, vio morir a su maestro. Y en su tristeza, en su dolor, regresó al mar para dedicarse a la pesca de nuevo. Ya no era el pescador de hombres. Para él fue tan duro el haber negado a su maestro públicamente, hasta maldiciendo. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros con una persona que haga eso? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? ¿Cómo manifestaríamos nosotros la misericordia? Y fue allí cuando se manifestó a los discípulos. Y es allí cuando Jesús habla a Pedro y le dice en Juan 21:15 al 17. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 21. Ya Jesucristo había resucitado. Jesucristo se le había aparecido ya en varias oportunidades. En este momento se aparece Jesucristo. Ellos estaban pescando y Él les dice: ¿tienen algo para comer? No habían pescado, habían estado pescando toda la noche y no habían sacado nada. Jesucristo les dice: lanzad la red a la derecha. Y ellos lanzaron la red y estaba llena de grandes peces. Dice aquí en el versículo 21:11, 153, y aún siendo tanto la red no se rompía. Jesús les dice: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque no lo reconocían. Aunque dice, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mire el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
en el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no utilizó la otra palabra más que esto, sino ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesucristo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, versículo 17: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En la primera pregunta que le hace el Señor a Pedro, cuando le dice más que esto, lo hizo para hacerle ver la jactancia que él tenía y que él amaba a Jesús más que los otros discípulos. Y eso lo hizo él. Lo podemos ver en Mateo 26, del 31 al 35. Si quiere buscarlo, Mateo, un poquito más atrás, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 31 y 35. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y en el 35 dice: Pedro le dijo, mire lo que dijo Pedro: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero en esta primera pregunta hay algo interesante. La palabra utilizada por Jesús por amor, en griego, es agapao. Y la palabra agapao es como que si Jesucristo le hubiese dicho: Pedro, tú me amas ardientemente, supremamente y perfectamente. Eso fue la primera pregunta que le hizo Jesucristo a él. En cambio, la palabra utilizada por Pedro en su respuesta en griego era era fileo, que el significado es sentir cariño. Sí, siento cariño por ti. Sí, siento amistad por ti. Esa fue la respuesta de Pedro. La pregunta de Jesucristo: ¿tú me amas ardientemente, supremamente, perfectamente? La respuesta de Pedro es: sí, siento cariño por ti, siento amistad por ti. Entonces Jesús le dice: apacienta mis corderos. La segunda vez que le pregunta a Jesús, usa la misma palabra en griego, agapao, y no usa la segunda parte, que dice más que esto, sino solamente me amas, para no chocar su arrogancia como en la primera pregunta. Pedro le responde con la misma respuesta: sí, siento cariño, siento amistad por ti. Cuando él habla de cordero, habla de nuevos creyentes. Cuando le dice apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, es apacentar los nuevos creyentes. Le dice la segunda vez: apacienta mis ovejas. Ya no le dijo cordero, sino apacienta mis ovejas, queriéndole decir: atiende a los creyentes firmes y maduros. Esa fue la segunda pregunta. La tercera, Jesús le vuelve a preguntar usando ahora la palabra de Pedro: Pedro, ¿tienes cariño y amistad por mí? Estas palabras hacen reflexionar a Pedro
entendiendo que Jesús sabe todas las cosas acerca de él, todo lo que hacía, todo lo que pensaba y todo lo que sentía. Jesús mostró hacia Pedro su gracia y su verdad en amor. ¿Merecía Pedro, después de lo que había hecho públicamente, maldiciendo y negando al Señor, negando al Mesías, negando al Rey de Reyes y Señor de Señores, el perdón y la restauración? ¿Qué había hecho o qué había ocasionado en este paralítico esa parálisis? ¿Qué la causó? ¿Fueron los pecados que había en su vida? No lo sé. No dice la palabra acerca de por qué estaba paralítico. Sin embargo, el paralítico no muestra fe. Jesús vio fue la fe de sus amigos y derramó perdón sobre él, derramó sanidad, mostrando su gracia y amor. La mujer adúltera merecía el perdón cuando la ley de Dios la condenaba. Igualmente, el trato con ella fue mostrar compasión, mostrando su gracia, mostrando su amor. No estoy diciendo con esto que vamos a hacer de la iglesia un sitio de libertinaje. No es eso lo que estoy diciendo. Un sitio para hacer lo que nosotros queramos. Porque bien claro habló Job en el capítulo 5, versículo 17. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Así dice la palabra del Señor. También Pablo nos enseña en 1 Timoteo 5:20 que a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Espero nunca tener que llegar a eso. Yo espero nunca tener que llegar a eso, hermano. Tener que reprender a uno de mis hermanos porque públicamente está haciendo algo que no es correcto delante de los ojos de Dios. En Hebreos 12:5, Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? El Señor va a tratar con nuestras vidas y trata con nuestras vidas. Y si no pasamos el examen, lo volvemos a repetir. Amén, dijo uno por allí. Hermanos, si no pasamos el examen, lo volvemos a repetir. El Señor quiere que nosotros caminemos conforme a lo que Él nos está enseñando en su palabra. Aprendamos la lección que Dios nos imparte, porque las aflicciones tienen el propósito de enseñar, corregirnos. Porque así como los padres terrenales corrigen a sus hijos porque los aman, ¿cuánto más hará nuestro Padre Celestial a los que ama? Él nos ama demasiado, hermano. ¿Sabe lo que es dejar a su hijo venir a este mundo para morir por nosotros? Nosotros no evaluamos muchas veces ese amor. Muchas veces no lo sopesamos y pecamos. Nos llenamos de ira, de enojo, de maledicencia también, porque vemos tantas injusticias alrededor de nuestras vidas por el corazón endurecido del hombre. Pero lo que no debemos dejar es que se endurezca el nuestro. En Hebreos 12:11 dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. ¿Quién nos disciplina? Nuestro Señor nos disciplina. Y nosotros tenemos la responsabilidad de velar los unos por los otros, porque nos los enseña la palabra. De ayudar a nuestro hermano que cae, ayudar a nuestro hermano que es débil en la fe, ayudar a aquel que está pasando por momentos difíciles en su vida. Porque no estamos exentos de pasar por momentos duros, de tener problemas graves en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, con nuestro propio trabajo, con nuestros empleados
o siendo un empleado de alguna empresa, de algún negocio. Pasa por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar la manera de desviarnos de los propósitos, de las bendiciones que Dios tiene para con nuestras vidas. Entonces tenemos que ponernos en las manos del Señor, todo tiempo, en todo momento. Como dice en Hebreos 12, del 1 al 2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque la única manera que podemos ser vencedores es en la presencia y en las manos del Señor. Hermano, cuando no hay perdón, cuando no hay reconocimiento de nuestros pecados, cuando hay ira, cuando hay enojo, cuando hacemos como los fariseos, haciendo conjeturas, tenemos envidia, celos, juicios y suposiciones, nos paralizamos. Porque todo eso va a traer sobre nosotros una parálisis espiritual y no fluirá en nosotros el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede estar cuando en nuestra mente hay maquinaciones, hay pensamientos que no son correctos. Cuando no nos llenamos de la gracia y la justicia del Señor, que es correcta, es buena y es agradable y es perfecta. Porque la gracia de nuestro Señor es manifestada cuando estamos a cuenta con Él cada día. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero es cuando nos mantenemos allí. Sí, vamos a tener lucha, pero no solos, porque en Cristo es que somos más que vencedores. Y ahí es donde nosotros nos aferramos en Cristo, para que nos ayude a vencer. Porque siempre vamos a estar con situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces es muy importante que nuestras vidas estén siempre en las manos de nuestro Señor. Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Pero ¿estamos dispuestos nosotros a obedecer? ¿Estamos dispuestos nosotros a caminar, a mostrar la gracia del Señor? Amén. Vamos a mostrar la gracia del Señor, la misericordia del Señor que ha tenido con nuestras vidas. ¿Merecemos nosotros todo esto? Si vamos a la justicia de los hombres, no. Póngase que yo, todos los días que salgo para el trabajo, me como la luz del semáforo, piso la raya continua en la autopista, pongo a correr a alta velocidad por el hombrillo, empiezo a pasar por entre los carros para ir más rápido que todos los demás. El que se mete delante lo insulto y le grito un poco de cosas. Si a mí me llevan así delante de un juez, ¿qué va a decir el juez? No, metan a ese hombre preso, eso no se maneja más nunca. A veces yo me pongo a pensar, si aquí aplicara la ley, el gobierno fuera millonario. Y empiezan a multar a todo el mundo, empezando por los motorizados. Yo fui esta semana al centro con mi esposa y nos quedamos impresionados. Porque el motorizado, la calle es hacia arriba y él viene hacia abajo comiéndose la flecha con la luz prendida. No, y te tienes que quitar, porque si no te quitas, entonces vas a tener un problema con el motorizado, porque él tiene derecho a comerse la luz, a comerse a andar contravía. Innumerable, hasta vimos un accidente de uno que se metió, estaba el paso por un vehículo, él se metió y se llevó por delante del carro, bueno, salió volando por encima. Se aporreó, pues estaba bien aporreado ahí en el suelo, como estaban los policías, eso fue aquí en San Diego, uno de los semáforos aquí de San Diego, ese mismo día. Hermano, si a nosotros nos aplicaran la ley, no pasamos pero ni un metro. No pasamos. Si Dios aplica la ley, no pasamos nadie. Pero la misericordia del Señor es grande, hermano. La misericordia del Señor es grande hacia nuestras vidas. Y estamos aquí por esa misericordia. Amén. Bendito Padre Santo, Señor. Le doy gracias, Padre Eterno, porque verdaderamente usted ha sido demasiado bueno con nosotros, Señor. Gracias por cada una de las vidas que están aquí, Señor. Gracias por este precioso tiempo, Señor, alrededor de su palabra, Padre Eterno. Gracias, Padre, porque usted nos muestra su amor, pero también nos muestra que usted es justo y su justicia es agradable y perfecta, Señor.
agradable y perfecta, Señor. Padre bendito, amado, Señor, que estemos dispuestos siempre, Señor, a tomar la palabra para nuestras vidas, Señor, y que podamos cada día, Padre, estar a cuenta con nuestra manera de vivir, Señor, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar, Señor, para que todos aquellos que nos conozcan, Padre de la gloria, puedan ver a Cristo en nuestras vidas, Señor. Perdónenos, Padre eterno santo, Señor. Perdónenos, Padre eterno amado, Señor. Porque verdaderamente, Señor, no somos dignos de esa gracia, Padre de la gloria. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a dar la batalla cada día. Dispuestos a colocar nuestras vidas en sus manos, Señor. Dispuestos, Señor, a que sea usted cambiándonos y transformándonos, Señor, para llegar a la estatura de aquel Hijo amado perfecto, Señor, que se dio en la cruz por nosotros, Señor. Oh, Padre bendito amado, Señor. Y si tú estás aquí y quieres que Jesucristo tome el control de tu vida, quieres que Jesucristo traiga perdón, sanidad a tu vida, tú puedes decirle, repite esta oración después de mí, dile: Señor Jesús, perdóname. He pecado siempre contra ti. No he obedecido a tu mandato. No he obedecido a tu llamado. Y aquí estoy en esta mañana. Pongo mi vida en sus manos, Padre Santo. Le pido perdón. Le pido que me haga la persona que usted quiere que yo sea. Traigo todas mis debilidades delante de su presencia. Flaquezas de mi vida, pensamientos, luchas, batallas que tengo. Las pongo en su presencia, Padre Santo. Porque necesito su perdón. Necesito su limpieza. Se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, que se dio en aquella cruz por mí. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Bendito Padre amado, Señor. Si alguna persona hizo esta oración, le pido, Señor, que usted sea con ella o con él, trabajándole cada día, Señor. Mostrando, Señor, su bondad, su misericordia, Señor. Limpiándole cada día, Señor, para que llegue a la estatura de aquel varón perfecto. Oh, Padre bendito, amado, Señor. Quiero darle gracias por este tiempo, Señor. Y aquí hay un pueblo suyo, Padre, hijos suyos, Señor, pasando por dificultades, Señor, pasando por problemas, Señor, con pecados en sus vidas, Señor. Quiero pedirle por cada uno de ellos, Señor. Sea usted redarguyéndonos, Señor. Sea usted, Padre, hablándonos, Padre eterno, como nos ha hablado, Señor. Pero recordando, Señor, recordando siempre esa palabra en la mente y en nuestros corazones, Señor. Oh, Padre bendito, amado, Señor. En sus manos nos quedamos agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.